No me falta nada. Sí, eso funciona. Miren, acá de repente, claro, el ateroma, cuando también nos alimentamos más la grasita, la capa subendotelial, la que está abajo de la arteria, también comienzan a obstruirse, pero para ese procedimiento, si llegamos rápido, colocan un balón, se infla y después colocan un resorte, que es un stent. El stent. Y este stent se retira el balón con la sonda. Esa sonda puede entrar por una yugular o por la carótida, o puede entrar incluso por una piel, por la femoral. Hay varias vías de acceso. ¿Ya? Entonces se deja ahí y queda tiquitaca. Queda tiquitaca. Y después miren, ahí está la oclusión. Ahí está la oclusión. ¿Se dan cuenta? Miren ahora cómo quedó. Entonces hay perfusión nuevamente. ¿Ya? Pero todo esto se tiene que hacer rápido. El corazón tiene zonas que son irrigadas solamente por una arteriola. Por lo tanto, no hay irrigación de varias arteriolas. Si falla una, ahí estamos con problemas, porque no hay otra que suministre oxígeno en esa área. ¿Ya? Ahí está. Corazón polinfartado, como eso, cara anterior, inferior, izquierda, el corazón, y a la izquierda un corazón derecho con algo de reserva adiposa para la energía en caso de emergencia e inanición. ¿Ya? Y ustedes saben que la primera fuente de energía en el ser humano es el azúcar. Pero si no consumimos azúcar, entramos a consumir la grasa. Y ahí está el corazón, que tiene que tener su reserva de emergencia. El corazón no puede quedarse sin un suministro de glucosa. Por eso la glicemia siempre anda en torno del 70 a 100. Ya no fluctúa más que eso, para darle energía al órgano y al diafragma. Pero si aún así, por ejemplo, si tenemos una hija o un hijo que tiene anorexia, ahí entramos en problemas, porque no hay azúcar, no hay grasa, ¿y qué hay? Proteína. ¿Y de dónde sacan las proteínas? ¿De sacan las proteínas? Del corazón. Y el corazón es un órgano que no se regenera, por lo tanto, ahí quedan con arritmia, problemas que se pueden ver en el electrocardiograma, ¿ya? Y eso es por célula circular. Muy bien, veamos entonces, solamente como última imagen, esta, para resumir lo que es los tres tipos de músculos. ¿Ya? Músculo liso es este de aquí abajo, un solo núcleo, corte longitudinal y transversal, célula fusiforme. Fíjense estas dos de arriba, veo líneas, veo estrías, por lo tanto estriación. ¿Cómo diferencia el músculo estriado esquelético del cardíaco? El esquelético es una célula cilíndrica, como este lápiz, un cilindro largo, 30 centímetros, 40 centímetros, núcleo periférico. Se acabó. Corte longitudinal y acá en corte transversal, pero el núcleo en la periferia de la célula. Pero fíjense, el músculo cardíaco tiene todas estas bandas como escalera. Disco intercalar o banda escaleriforme que tiene uniones nexus, dermosoma, uniones que también llamamos fascia adherens, pero núcleo, muy poco núcleo, uno o dos núcleos vamos a encontrar en cada una de esas células. Preguntas de tejido muscular. ¿Nada? ¿Estamos en órbita? Vamos a ver ahora, yo creo que no alcanza a ver solamente una clase más, porque ya son las 9:05. ¿Qué quieren ver? ¿Sistema reproductor masculino o femenino? Femenino. ¿Femenino? Ya. Yo no me sé eso. Yo también, yo como que soy súper bloqueada en eso. Pero yo no imprimí eso, eso es injusto. Oye, cojina. ¿Cómo que teñís? Pilluyín. Del sistema reproductor femenino. Breve repaso. Esta que antiguamente, la décima de seminario todavía hay algunos que le llaman trompa de falopio, un nombre, tuba uterina, oviducto también le podemos llamar, oviducto, sí, tuba uterina, que es lo más actual. Fíjense acá, la tuba uterina, el fondo del útero, todo esto, el fondo uterino, pero acá está el cuello. El cuello tiene una zona interna, y si va por dentro se le llama endocervix. Cervix significa cuello. Cuello.
La parte interna del cuello está que se llama arrugada, entonces la llamamos endocervix. Pero la parte externa la llamaremos exocervix. Eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Ya? Endocervix, exocervix. Ahora, piensen en lo siguiente. Todo el útero tiene un epitelio de una sola capa, un epitelio simple, cilíndrico. Pero, ¿cómo llegará el embrión que está acá en esta tubo uterina? ¿Cómo llegará, cómo se transportará, cómo cae al fondo del útero? ¿Por qué? ¿Qué estructura se le ocurre a usted que deberían haber en la tubo uterina? Empujen. Sí, ¿cierto? Así. Entonces, el epitelio de la tubo uterina es simple, cilíndrico, ciliado. De la tubo uterina. Pero acá el útero, eso es solamente la tubo uterina, pero el útero, ¿necesita cilios o no lo necesita? ¿Qué creen ustedes? No lo necesita porque el embrión cayó ahí. Ya fue empujado y cae al fondo del útero y ahí se ancla, no se necesita que se mueva o que se expulse, ahí se queda. Por lo tanto, el epitelio del fondo uterino es igual pero sin cilios. Es un epitelio simple, cilíndrico y se acabó. No ciliado. Ese epitelio simple cilíndrico se mantiene en el cuello del útero, acá también, pero en el cuello la parte interna, endocervix. ¿Entienden? Pero el exocervix, que va por fuera, es un epitelio completamente distinto. El exocervix es un epitelio estratificado plano sin queratina. Un epitelio que se escama, como el epitelio del esófago. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Y de acá es donde se obtienen las muestras de los el Papa Nicolau, que es una atención especial para ver cómo está la celularidad, si hay células tumorales o no. ¿Ya? Se obtienen de acá, del exocervix. Entonces nosotros acá estamos viendo el exocervix. ¿Ya? A ver. Con un espéculo se ve, hubiera sido bueno que se hubieran proyectado todas las imágenes al mismo tiempo, pero eso es el exocervix, y acá con un hisóscopo se toma esta muestra de esa zona, del exocervix. ¿Ya? El exocervix. Lo vamos a ver más adelante para que discutamos algunos detalles al respecto. Y aquí tenemos un ovario. Este ovario corresponde a un ovario de un animal poligestante, puede ser de una gata, un roedor. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay muchos folículos. ¿Ya? Un primate, por ejemplo, tiene pocos folículos, 1 o 2. ¿Cuáles son los folículos? Esta estructura que estamos viendo acá. Folículos ováricos. Este es el ovario. Después pesan en humanos hasta 15 gramos. Pero miren, estos son los folículos. Toda esta zona en la cual encontramos folículos en distintos estados madurativos, la llamamos la corteza del ovario. Todo lo que va por fuera. La zona central, donde no hay folículos, la llamamos la médula. Entonces, corteza por fuera y médula por dentro. ¿Ya? Y esta zona, donde entra una arteria y sale una vena, la llamamos el ilio del ovario. Esta zona más cóncava, es toda esta zona. Esta zona cóncava, donde entra una arteria y sale una vena, ilio con H, ilio ovárico. ¿Ya? Ilio ovárico. ¿Cómo está cubierto este ovario? El ovario está cubierto por un epitelio, y lo vemos ahí, muy delgado, extremadamente delgado, que es un epitelio simple. Este epitelio va a cambiarse. Si la hembra está en edad reproductiva, es un epitelio simple cilíndrico. Si no está en edad reproductiva, es un epitelio simple plano. ¿Ya? Porque ese epitelio depende mucho del nivel de estrógeno en la hembra. Entonces, si está en edad reproductiva, un epitelio que vamos a llamar simple cilíndrico, en edad reproductiva. Pero fíjense que hay muchos puntos blancos. ¿Se fijan acá? ¿Se fijan acá estos puntos blancos? Esos puntos es el folículo más inmaduro que podemos encontrar. Es un folículo que llamamos folículo primordial. ¿Qué? Claro. Prepuber, antes de la menarquia o pasando la menopausia, claro. Ya no están en edad fértil, por lo tanto hay poco estrógeno. Y estos son órganos estrógeno dependientes. Entonces, mientras más estrógeno hay, más función tiene. ¿Ya?
Entonces, ¿ven estos puntos blanquitos que vemos ahí? Esos se llaman folículos primordiales, que son los más inmaduros que hay. Después vienen los folículos primarios, después vienen los folículos secundarios, después van creciendo estos folículos, forman los folículos terciarios. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos con detalle. ¿Ya? El folículo primordial es el primero, después el folículo primario, secundario y terciario. No hay nada más que saber al respecto. Veamos esto ahora con detalle. Comencemos con el primer folículo, con el más inmaduro. Fíjense acá. Bien. Esto es la corteza del ovario, pero aquí tengo un epitelio simple plano arriba. Por lo tanto, no está en edad fértil. Probablemente es un... ¿Qué dirían ustedes? ¿Es prepuber o posmenopáusica? Prepuber. ¿Por qué? Porque encontramos folículos muy pequeñitos, muy maduros, folículos primordiales. ¿Ya? ¿Y cómo es un folículo primordial? Que hay otro. Cada uno de estos es un folículo primordial. Hay nidos, grupos de estos folículos primordiales. Miren acá. Eso que está ahí es el citoplasma, el núcleo de un solo ovocito. Todo esto es el ovocito. Pero aquí hay células foliculares. Estas que se ven aplanadas, alargadas, son células foliculares planas. Acá vemos un folículo, ¿ya? Su núcleo. Esto es un ovocito rodeado de células foliculares planas. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Entonces, si el folículo tiene células que lo rodean, que lo acompañan, y son aplanados, son folículos primordiales. ¿Ya? Folículos primordiales. Un ovocito con células planas, no hay otra posibilidad más que el folículo primordial. Si esas células foliculares que son aplanadas se hacen cúbicas, ya no se va a llamar más primordial, sino que se va a llamar primario. ¿Ya? Primario. Como esto que estamos observando acá. ¿Ven? Y se pegó el computador y no lo vamos a observar todavía. Y se reseteó. La mujer, la especie humana, tenemos que de estos folículos primordiales se desarrollan obviamente durante la gestación, durante el embarazo de la mujer. O sea, tenemos que durante su desarrollo fetal están aproximadamente al quinto mes de desarrollo fetal hay 5 millones de estos folículos primordiales. Pero cuando nace, la especie humana, nace esta mujer, recién nace, hora de nacimiento, estos 5 millones queda con 1 millón. O sea, perdió 4 millones durante su vida fetal por un proceso que se llama atresia. Atresia folicular, la atresia con el S. Atresia folicular. Se pierden folículos. Pero de este millón con el cual nace, solamente llega a la pubertad con 400.000 folículos primordiales. O sea, perdió durante años, sus primeros 10 años de vida. ¿Cuánto perdió? 600.000, quedó con 400.000. Y de estos 400.000 folículos, ¿cuánto ocupa la mujer durante toda su vida fértil? Entre 400 y 500, nada más. Porque es un ovocito a lo más 2, algunas veces, durante cada ciclo. Y la mujer tiene una edad fértil de 400 meses aproximadamente. Entonces ahí estamos viendo los folículos primordiales. Es un folículo primordial y estamos viendo un folículo primario. ¿Cuál es la diferencia entre un primordial y un primario? Las células foliculares ahora son cúbicas, no hay más. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las células foliculares? Las que están teñidas acá con el color medio café amarillento, algo clarito. Estas son las células foliculares, cada una de estas. ¿Qué es esto que estoy mostrando ahí? El citoplasma de un ovocito que está acá. Vean ese citoplasma de un solo ovocito con su núcleo. Vean ahí las células foliculares que son más bien cúbicas. ¿Captaron entonces la diferencia entre folículo primordial y primario? Está fácil. Para que lo memoricen para la prueba práctica que viene. ¿Ya? Entonces la principal diferencia del folículo primario es que sus células foliculares son cúbicas. ¿Ya? Y nuevamente se pegó. Pero fíjense que ese folículo primordial solamente tiene una sola capa. ¿Qué pasa aquí? Ahí está. Fíjense que tiene una sola capa. ¿Se dan cuenta?
por lo tanto lo llamamos el folículo primario unilaminar, una sola capa. ¿Cómo se llamaría si encontramos, en vez de una sola capa, 2, 3, 4, 5, 6 capas? Lo llamaremos folículo primario multilaminar. Fácil. O sea, la histología es hecha a prueba de. Porque aquí vemos, fíjense acá, el ovocito con el núcleo. Ahí está el citoplasma y hay 1, 2, 3 capas, 3 láminas. Por lo tanto, el folículo primario multilaminar. Multilaminar, ya, folículo primario multilaminar. Pero vamos a hacer un repaso ahora. Estamos en la corteza. Estamos en la corteza del ovario. ¿Ya? Fíjense acá, el epitelio está más bien cilíndrico. Por lo tanto, está en edad reproductiva. Aquí los folículos, ¿cómo se llamará ese folículo que está acá? Y cada uno de estos son folículos primordiales. Pero miren acá, ese. Ahí está el ovocito, son núcleos y hay una sola capa de célula. Folículo primario unilaminar. Entonces la prueba práctica usted tiene que reconocerlo con el apellido. Folículo primario unilaminar. Folículo primario unilaminar. Fíjense acá, es lo mismo, folículo primario unilaminar, a diferencia de este, folículo primario multilaminar. Pero fíjense acá, aparece en el ovocito una zona mucho más densa, la periferia. Esa es la zona pelúcida. La zona pelúcida, que es específica de especie, ¿eh? Eso evita que un espermatozoide de otra especie fecunde este ovocito, con algunas excepciones. ¿Ah? Si cruzamos, qué sé yo, si cruzamos un caballo, no, un potro con un burro que sale una mula, un fértil. ¿Ah? Con una si cruzamos un burro con una gallina, si cruzamos un león con una tigresa, un ligre, claro, un ligre. Un león con una tigresa, un tigre con una leona, un tigrón. ¿Han visto eso? Pero son infértiles. Ahí se acaba la cosa. Entonces la zona pelúcida hace que no existan estas cruces interespecies, con algunas excepciones que generalmente son infértiles. Miren ahora, el folículo primario multilaminar ahora tiene un antro. ¿Qué significa el antro? ¿Ah? ¿Una disco? Un antro de la perdición. Antro significa espacio. Vamos a ir a un antro, vamos a ir a un espacio. Un espacio siniestro, un antro. Antro. ¿Y por qué se forma este espacio? Este espacio se forma porque las células foliculares sintetizan estrógenos que lo van a acumular en ese espacio. Fíjense acá, tenemos el ovocito. Lo podemos reconocer con su zona pelúcida, su núcleo. Pero aquí este es folículo secundario. ¿Por qué se diferencia el secundario del primario? Por el antro. Tiene la siguiente estructura. Las células foliculares ahora tienen aspecto de granos. Por lo tanto se llama células de la granulosa. Células de la granulosa. Que tienen una capa, un límite de esta célula de la granulosa. La vamos a llamar lámina basal, como si fuera un epitelio. Esa línea negra que vemos ahí, lámina basal. Y fuera de esta lámina basal tenemos la capa que se llama capa de la teca. T-E-C-A, teca. Y hay una teca interna que va muy pegadita a la lámina basal, que tiene muchos vasos sanguíneos, y lo vemos en esta coloración roja. Esa teca interna la llamamos teca vascular. Y por fuera hay una teca que es más bien fibrosa, rica en colágeno, sin tantos vasos sanguíneos. La vamos a llamar teca fibrosa, porque va por fuera y tiene mucha fibra. ¿Ya? Entonces, miren acá, vamos a repasar todo, pero fíjense ahora que avanzamos un poquito más. Después del folículo secundario vendrá el folículo terciario. No hay mucha ciencia en eso, pero yo reconozco que esto es un folículo terciario. ¿Por qué? Porque fíjense que a diferencia del folículo secundario, reconozco una célula de la granulosa
que rodean al ovocito, que está, esto lo llamamos granulosa interna. Y hay una granulosa que no rodea al ovocito, por lo tanto la llamamos granulosa externa. Esa es la principal diferencia. Y tanto la granulosa interna como la externa están unidas por el cúmulo óforo. Es el cúmulo óforo que sirve de puente entre la granulosa interna y la granulosa externa. ¿Cuál es la externa? Esta. ¿Cuál es la interna? Esta. Esta interna también la llamamos corona radiada. La corona radiada. Esa línea negra que va ahí, ¿qué será? La lámina basal, que separa la granulosa externa de la capa de la teca. Teca interna o vascular, ahí están los vasos sanguíneos, y la teca externa o fibrosa. ¿Ya? Ahora, cuando se produce la ovulación, se va el ovocito con esta célula de la granulosa interna. Por lo tanto, los espermatozoides tienen que romper, perforar toda esta célula de la granulosa. Pero los espermatozoides que llegan primero no son los que van a fecundar. Los espermatozoides que llegan primero llegan como a limpiar el camino, a barrer, a limpiar, a sacarle al ovocito todas estas células de la corona radiada, granulosa interna. Y de atrás viene uno más vivaracho, un espermatozoide, más rezagado, y ese va a ser el que va a fecundar. Por lo tanto, se necesitan aproximadamente 50 espermatozoides, los cuales los primeros hagan el trabajo sucio, y de atrás viene el más, de atrás pica el indio. El último va a unirse a la zona pelúcida y va a fecundar al ovocito. Cuando se produce la ovulación, ¿qué es expulsado del ovario? Es expulsado el ovocito más la corona radial, excepto de acá. Pero todo el resto, ¿dónde queda? Ya dentro del ovario. ¿Y qué pasará con lo que queda dentro del ovario? Estamos hablando de qué cosa? De la granulosa externa y de las capas de la teca. ¿Qué formará eso? El cuerpo lúteo. Lúteo en latín significa amarillo, el cuerpo amarillo. El cuerpo que sintetiza, a partir del colesterol, sintetiza una hormona que favorece la gestación. ¿Cuál va a ser que sí va a favorecer la gestación? Progestación. Progesterona. Entonces, si se produce la implantación del embrión, comienza la síntesis de esta hormona que favorece la gestación, que es la progesterona. La progesterona tiene ese color amarillento, por lo tanto le da el color a ese cuerpo. Lúteo, lúteo significa amarillo. Entonces, se expulsa el ovocito durante la ovulación, rodeado de la granulosa interna que llamamos corona radiada. Y lo que queda dentro del ovario, primero va a ser un cuerpo hemorrágico. ¿Y qué quedó del folículo? La granulosa externa y la teca, que se va a retraer en ese coágulo que estamos viendo ahí para formar este cuerpo lúteo maduro. Acá está inmaduro, hemorrágico, y acá está maduro, sintetizando ¿qué? Progesterona, que es un esteroide que utiliza como sustrato el colesterol. ¿Ya? Y si nosotros vemos con mayor aumento esta célula del cuerpo lúteo, vamos a ver una célula muy grande, cada una de estas. Comparen esta masa de células muy teñidas y muy pequeñas, a diferencia de esta otra masa de células. Estas células grandes vienen de la granulosa, las grandes, la más clarita. Estas células pequeñas, más oscuras, son las células de la teca. ¿Ya? Teca y granulosa. Pero si no se produce la fecundación, no se produce la implantación, ¿qué le pasa a ese cuerpo lúteo? Degenera, ¿cierto? Por lo tanto, el cuerpo lúteo que comienza a degenerar, empieza a sintetizar ya no progesterona, sino que colágeno. Y el colágeno de un tendón, ¿de qué color es? ¿Un tendón de qué color es un tendón? Que es puro colágeno blanco. Por lo tanto, llamamos a este cuerpo ahora, ya no se llama cuerpo lúteo, sino que se llama cuerpo albo. Albo en latín significa blanco, por lo tanto, cuerpo albicans. ¿Ah? El cuerpo albicans, el cuerpo albo, que es el cuerpo lúteo y que ya no está funcionando y solamente está degenerando. Repaso y resumen. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estamos en órbita o estamos bien? Estamos en órbita, fácil, ¿no? Fácil. ¿Cómo les fue la prueba práctica? ¿Revisaron la respuesta con su profesor de práctica?
fue lo peor. ¿Nunca? No es solo Usted dijo que no nos iban a engañar. ¿No lo engañé? Repaso. Estamos viendo el ovario. Lo que recubre el ovario se llama epitelio ovárico. Ahí, esta zona donde entra la célula vena es el ilio ovárico. ¿Ya? La corteza tiene folículos y la médula no los tiene. ¿Ya? Los folículos van alternando desde los más inmaduros, que son los primordiales, por el primario, secundario y terciario. ¿Cuál es la diferencia? El primordial tiene células foliculares grandes. El primario tiene células foliculares cúbicas. El secundario, ¿cuál es la característica del secundario? Apareció algo nuevo que antes no estaba. El secundario apareció el antro. Y el terciario ya tiene granulosa interna y granulosa externa claramente definida. ¿Ya? Granulosa que nosotros habíamos, granulosa interna está rodeando al ovocito que vamos a llamar ahí en ese caso corona radiada. Y granulosa externa que va a estar constituida por eso. ¿Ya? Entonces esto es un folículo terciario. ¿Ya? Pero a veces las cosas no son como deberían ser. El sujeto, la mujer, comienza a sintetizar hay un desbalance hormonal, sintetiza un nivel más elevado de LH por sobre la FSH. Muchas veces la LH supera en 3 veces a la FSH. Por lo tanto, la mujer produce mucha hormona, mucha progesterona. Pero la progesterona que se produce gracias a la LH se tiene que transformar en estrógeno gracias a la FSH. ¿Ya? Si hay mucha LH, la FSH no da abasto, por lo tanto se sintetiza progesterona, y la progesterona, para mala suerte de ellas, se transforma en testosterona. Y tenemos la mujer barbuda. No siempre ocurre. No siempre ocurre. La mujer barbuda de los 5 era una mujer que tenía síndrome de ovario poliquístico, pero a veces un 20-25% de las mujeres entre 17 y 25 años lo tiene. Y esto revierte con la edad. Pero si no quiere esperar, toma metformina, que es un normoglicemiante, y el problema resuelto. Pero ahí sigue siendo fértil, ahora es fértil. Porque embarramos por eso, ¿verdad? ¿Ah? Pero si no quiere ser fértil, toma anticonceptivo y también se regulan. Pero eso tiene que estar muy bien medicado por un ginecólogo experto en síndrome ovario poliquístico, por un endocrinólogo, o un ginecólogo que sea además endocrinólogo. Porque si le da cualquier pastilla anticonceptiva, no le soluciona el problema. Ahora, las pastillas anticonceptivas son milagrosas. Hay de todo, para lo que usted quiera. Hay mujeres que se ponen siniestras esos días, ¿ah? Pero si usted le da microdosis de estrógeno, igual regula y el marido no paga las consecuencias, eso sí. Pero esto tiene que estar muy bien recetado por un ginecólogo. Fíjense ahí ese que es un billete, se ve en la ecografía, ¿se fijan? Es un ovario, pero un ovario como el que estamos viendo acá. Este ovario ha formado muchos folículos secundarios, llenos de antro, llenos de líquido, pero no son capaces de transformarse en folículos terciarios y de explotar, de ovular. Por lo tanto, se forman estos folículos gigantes, que son folículos ricos en estrógeno, pero el estrógeno a la mujer no le sirve que se mantenga ahí. Le sirve que hayan explosiones de estrógeno, que eso se reviente, y el estrógeno que está en ese antro salga y le inunde a la mujer, porque eso cuando le inunda a la mujer estrogénica, llega a la corteza cerebral el día 14, cuando sube el nivel estrogénico, y le da el sí al caballero. Ese día es cuando anda muy estrogénica. Pero es peligroso, porque está ovulando. ¿Ah? Una cosa por otra. Es peligroso. Pero ahí tenemos el ovario, entonces, Es el día ovario poliquístico. Ah, ya. ¿Cuáles son las células que tienen receptores para LH? Las células de la teca. ¿Recuerdan la célula de la teca? La revisamos recién. Acá por fuera. Entonces, esa célula de la teca transforma el colesterol, lo transforman en progesterona. Así. Y después esa progesterona entra al folículo y hay otras células que tienen receptores para FSH, que son las células de la granulosa. ¿Recuerdan la célula de la granulosa? ¿Ya acuerdan?
Y estas células de la granulosa que tienen receptores para FSH toman la progesterona y la transforman en estrógenos. Y eso es beneficioso para toda la fenotipia femenina. Gracias a los estrógenos. Hay curvas. Hay razas más estrogénicas que otras. ¿Qué raza podría ser la más estrogénica? La raza negra. La raza negra tiene más estrógeno. Las mujeres rápidamente hacen una distribución de la grasa, gracias a Dios, y ocurre esa buena distribución de la grasa, pero ocurre lo siguiente, que el estrógeno es un anabólico, por lo tanto, claro, a partir de los 15 años ya tiene fenotipia de mujer, pero a los 18, 20, 22, 25, a los 30 ya se deforma. Porque es un anabólico, entonces grasa. ¡Qué insolente! Como las negras, la abuelita, ¿vieron ustedes? ¿Vieron el Big Mama? Claro. La Big Mama a los 15, 20 años era súper top, pero después ya no. Pero eso es por raza. En el hombre también negro, la testosterona siniestra, por lo tanto, también el tejido óseo es más denso. El tejido óseo de un negro es mucho más denso. La musculatura también, por lo tanto, nunca va a haber un campeón de natación de raza negra porque mucha densidad no flota con facilidad como lo hacen los de raza blanca. ¿Preguntas? Por ahí. Esta operación la vemos que me da la mujer. Sí, pues la mujer, pues no. En el caso animal, ¿qué cambio fisiológico podemos ver si intentamos una variedad? Sí, en ese caso cuando ocurre, porque se puede producir esto, lo podemos inducir artificialmente, colocando gonadotrofina coriónica y tomar y pinchar el ovario y sacar muchos, lo que se hace por ejemplo en bovino, tomar estos folículos y los ocitos se congelan y tienen un impacto económico reproductivo, ¿ya? Pero cuando se ve esto en animales se van a la faena y no se pierden el tiempo. Cuando se ve esto, o sea, la única forma de verlo es una La ecografía. No. No, bueno, la vaca va a estar más peluda, no. No. Es por ecografía. Pero por la palpación también, muy bien, por la palpación, porque ustedes meten hasta el codo después, hasta el hombro van a meter ahí. Y después, claro, si una vaca joven le va a estrujar y después el dolor de brazo. Esa parte no me gusta. ¿Eres un técnico veterinario acá? Ya, cuéntate, ¿cómo que con el brazo después? ¿Siniestro? ¿O no? ¿O ya está acostumbrado al brazo y ya lo tiene? ¿Ya? Una vaca con poco uso de carbonato. Una vaca en su casa. Claro. Fíjense acá. Acá están los niveles LH, FSH, que 12 horas previa a la ovulación, día 14, hay una alza. ¿Quién está liberando estas hormonas? La hipófisis. Vamos a tener una clase completa de endocrinología. La hipófisis, LH y FSH. ¿La LH para qué sirve? Para producir progesterona por parte de las células de la teca. ¿Ya? La FSH la libera también la hipófisis. ¿Para qué? Para transformar la progesterona en estradiol, ¿ya? En estrógeno. Y ahí se produce la ovulación gracias a esta salsa, a este pico. ¿Ya? Eso induce, ¿qué está induciendo? Que se produzca mucho estrógeno. Y si hay mucho estrógeno en el folículo, ¿qué pasa? Se revienta. ¿Qué pasa con el estrógeno? ¿Recuerdan ustedes que la teca interna es vascular? Entonces, cuando hay teca interna, como hay vasos sanguíneos y hay estrógeno, los estrógenos comienzan a subir. ¿Ah? De a poco comienzan a subir. Fíjense, ahora hasta que un día antes de la ovulación ya la mujer anda más brillante, más risueña, más simpática. Un día antes de la ovulación, después ya se pone siniestra. No, algunas. No graben eso. ¿Son mayoría las mujeres? Sí, somos mayoría. ¿Son mayoría las mujeres siniestras? Sí, para que lo tenga presente. Ya, muy bien.
Entonces, fíjense acá, las fases menstruales, hay los roedores, por ejemplo, toda esta fase dura 4 días, 5 días, dependiendo. 3 días, 3 días. Todas las fases, los mamíferos, la mayoría son 28 días, los primates 28 días, los roedores 4 días. O sea, cada 3, 4 días está lista para el combate. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está ovulando. ¿Ah? Fíjense acá, en una fase menstrual. Todo esto, la parte más interna del útero es el endometrio. Endo significa interno. En el endometrio siempre va a haber una capa que se va, se fue. Esa es la capa funcional. La capa funcional. ¿Ya? La capa funcional se descama. Fíjense acá, hay una capa basal. Siempre, la capa basal siempre va a estar en la base, en cualquier fase. Incluso la fase menstrual, la capa basal siempre va a estar. Del día 0 al día 5, en la menstruación, se fue. ¿Qué se fue aquí? Se fue las glándulas, se fue en la parte superior de los vasos sanguíneos. Se escapa. Del día 5 al día 14, que es cuando se produce la ovulación, ¿ya? Comienza a proliferar la capa basal y sobre la capa basal sube y va a haber una capa que se llama funcional. Pero después de la menstruación hasta el día de la ovulación, toda esa fase está en proliferación. Por lo tanto, la llamamos fase proliferativa. Acá las glándulas no están secretando, son glándulas muy maduras. Pero se produce la ovulación y las glándulas comienzan a secretar. Y comienzan a secretar un alimento que le va a servir de anclaje también al embrión para pegarse al endometrio y alimentarse por primera vez. ¿Ya? Entonces a esa fase la llamamos fase secretora, que va después de la ovulación. Y hasta horas antes de la menstruación. Entonces, ¿estamos claros? ¿Hasta ahí? Lo vamos a ver después con una imagen para que quede eso más claro todavía. Si vemos nosotros una tuba uterina, ¿ya? La parte más interna de la mucosa, todos esos pliegues que estoy mostrando ahí corresponde a la parte más interna de la mucosa. Toda esta capa gruesa es músculo, por lo tanto capa muscular, y esa capa extremadamente delgada, muy delgada, es la capa serosa, la capa más interna, ¿ya? Va por fuera, la capa serosa. Entonces ahí tenemos las 3 capas de una tuba uterina: mucosa, muscular y serosa. ¿Qué es la mucosa? Siempre una mucosa de epitelio más tejido conectivo, siempre. Independiente de donde se encuentra la mucosa, es siempre un epitelio más tejido conectivo. La muscular es una capa circular interna. Recuerden delante que en la clase de músculo le dije que el músculo se reúne también en capas, una circular interna, en este caso va dando círculo, ¿ya? Y una longitudinal externa. Una longitudinal, si es que la tuba uterina, la longitudinal va en el mismo eje, longitudinal. La circular, que es más interna, va dando giros. Circular interna, longitudinal externa, como está indicado acá. Y una serosa, que es mesotelio y submesotelio. Ya, nada más. Un mesotelio que es un epitelio plano. Mesotelio y submesotelio. Ya. Vamos a ver esto con detalle. Estudiemos primero la primera capa. La capa que es la mucosa. Muscular, serosa, después. Primero mucosa. Fíjense acá. Delante, cuando le pregunté qué tipo de epitelio tiene la tuba uterina, ustedes razonaron y dijeron que era un epitelio simple, cilíndrico, pero además ciliado. Tiene un fundamento de movilizar el embrión, porque no tiene movimiento propio, y dejarlo caer en el útero. Y abajo del epitelio, ¿qué vamos a encontrar? Tejido conectivo. ¿Ya? La unión del epitelio, que es esto, esta capa de célula, más el tejido conectivo que está acá, lo llamamos mucosa. Se acabó. ¿Ya? Mucosa. ¿Ya? Lámina propia o tejido conectivo en este caso es lo mismo. ¿Ya? Porque el tejido conectivo que está debajo del epitelio lo llamamos lámina propia. ¿Ya? Eso es la mucosa. Que son todos estos pliegues que vemos acá. Si tomamos un pliegue, un trocito muy pequeño como esto, y lo amplificamos acá, vemos esta mucosa. ¿Ya? Esta es la región que está más cercana al ovario de la tuba uterina. Y esta es la región que está más cercana al útero propiamente tal, al fondo del útero. ¿Ven la diferencia de la mucosa? La mucosa que está más cercana al ovario tiene muchos pliegues. Hay un laberinto mucho más difícil. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el embrión llega en esa zona, la ampolla, y tiene que ser tocado por los hilos, y tiene que ser movilizado hacia
la parte más del istmo, que todavía sigue siendo tubo uterina. Pero el istmo finalmente lo toma y le da el último empujón al precipicio, que va a ser este útero, fondo uterino. ¿Ya? Entonces, que no se pegue. Fíjense que la diferencia entre la región de la ampolla y la región proximal. ¿Próximo a qué? Al fondo del útero son completamente distintos. ¿Cuál tiene menos lumen, menos espacio? Va a ser la región de la ámpula, la ampolla. Y entre paréntesis, en la zona donde ocurre la fecundación. Un ovocito vive muy poco. ¿Cuánto vive un ovocito, según su clase de biología? ¿Cuánto vive un ovocito? 84. Un ovocito vive en promedio. Vive entre 24 y 36 horas, muy poquito. En cambio, un espermatozoide puede vivir 5 días, vive 5 días, pero vida fértil solamente 3 días, como vida fértil. ¿Ya? Eso con respecto a la tuba uterina. Ahora, dentro del útero, cuando estamos en la tuba uterina, pero después en el fondo del útero, ustedes recuerden que la parte más interna, endometrio, la parte muscular, biometrio, la parte más externa, perimetrio. Pero después abajo tenemos lo que corresponde al cuello del útero. La parte más interna la llamamos ¿cómo? La parte más interna del cuello uterino, ¿cómo se llama? Endocervix. ¿Qué epitelio tiene el endocervix? El epitelio uterino todavía, por lo tanto tiene el mismo epitelio. ¿Con cilio sencillo? A diferencia del exocervix, que tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Entonces pongámonos en la siguiente situación. Lleguemos esto a la vida cotidiana. El exocervix, si nosotros tenemos un epitelio estratificado plano, no queratinizado, ¿cómo estarían estas células más superficiales? ¿Vivas o muertas? La célula del exocervix, un epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Cómo estarían estas células que están más superficiales? ¿Vivas o muertas? Muertas. ¿Y el núcleo cómo estaría? ¿Muy compactado su núcleo o muy laxo? ¿Cómo creen ustedes? Por su clase de biología ya lo deberían intuir. ¿Ah? ¿Laxo? Compactado. ¿Por qué compactado? Porque es una célula terminal. ¿Ya? ¿Cuándo una célula está con su núcleo laxo? Cuando está en replicación, en síntesis, en división celular. Si a una mujer se le hace un PAP, ¿cómo deberían estar las células que se recogen con el hisopo y se hace un extendido en un vidrio y después se tiñen con la tinción de Papa Nicolau que describió este autor y bautizó con su nombre esa tinción? ¿Cómo deberían estar esas células? La célula debería estar con su núcleo muy contraído, ¿cierto? Muy contraído. Y si aparecen células con núcleo, digamos, grande, que se están replicando. Ay, son malas. ¿Qué es eso? Son células malas. Cáncer endocervical. Vamos a ver si me lee el pendrive. Ahí está. Entonces algo pasó, murió masculino. Pero todavía nos queda una cosilla. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro aún? Fíjense acá, miren, ya esta tuba. Y empezó a hablar el nombre. Ay, vale, ahora hay que correr de vuelta. Ahí está, esto de acá es la parte más fina del útero, endometrio, y de la capa más gruesa del útero, miometrio, la parte más externa del útero, ¿cómo se llama? Perimetrio. Miren acá, veamos solamente un esquema con el endometrio. Esa zona de endometrio, acá esa zona fibrosa miometrio, pero delante les dije que el endometrio tiene dos estratos, uno basal, que siempre va a estar, incluso se queda durante la menstruación, pero hay un estrato que se llama funcional o capa funcional.
Todo esto se corta en esta arteria y hay sangrado. Se corta en esta glándula, por lo tanto le da viscosidad a este tejido que se está desprendiendo. Eso es la menstruación. Ya, se va. Vaso sanguíneo, glándula, tejido, endometrio. Entonces, si nosotros diferenciamos estas tres fases del ciclo menstrual, fíjense acá que en el endometrio tenemos esta glándula, que son pocas glándulas, pero no están secretando, tiene un lumen vacío, no hay secreción, son poquitas. Esta es una fase que se llama proliferativa. Por la menstruación comienza la fase proliferativa. ¿Y hasta cuándo llega esa fase proliferativa? ¿Hasta qué día? ¿Cuándo? ¿Cuándo se acaba la fase proliferativa? ¿Ah? La fase proliferativa llega hasta la ovulación. Ocurre la ovulación, y comienza la fase secretora. Entonces acá, esta es la fase secretora donde las glándulas están secretando. ¿Ya? Y después viene lo que se llama la menstruación. Aquí está ocurriendo ruptura, ya se está separando la capa funcional de la basal, ruptura de glándula y vaso sanguíneo. Fase proliferativa, ahí vemos la glándula vacía. Miren la diferencia. Las glándulas, miren acá las glándulas, llenas, están muy amplias, muchas glándulas. Endometrio secretor. De nuevo, miren ahí, fase proliferativa, pocas glándulas, fase secretora. Evidente la diferencia. ¿Ya? Y estamos saliendo ya, miren, estamos saliendo del útero, estamos en el cuello del útero. Y fíjense cómo cambia el epitelio. ¿Dónde está el endocervix? Acá, a la izquierda o a la derecha. El endocervix. ¿Dónde está el endocervix? Endocervix. Izquierda o derecha. ¿Qué epitelio tiene el endocervix? Ya, ¿y dónde está el endocervix? Entonces, bajo esa definición, a la izquierda. Este es un epitelio simple, cilíndrico. En cambio, miren acá este epitelio, varios estratos. Y fíjense la capa superior, plana. Por lo tanto, eso es exocérvix. Y de ese exocérvix es donde se toma la muestra. Miren acá, es el endocervix, acá exocérvix. Fíjense que este cambio de epitelio es abrupto. No es una transición gradual, sino abrupta. Se acabó la célula cilíndrica y comienza al tiro una célula, un epitelio estratificado. Miren ahí, un esquema, epitelio estratificado, plano, sin queratina. No hay fibras. ¿Cuál es la función de la queratina? Principalmente evitar el paso de agua, permeabilizar la piel, la queratina está en la epidermis. Miren acá, el epitelio simple cilíndrico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, epitelio estratificado plano. Fíjense, todo esto es epitelio. ¿Ya? Acá el tejido conectivo. ¿Ya? Ahí está el cuello del útero. Ahí está la vejiga anterior. Pero aquí miren, aquí en una toma de muestras se toman estas células del exocérvix donde se ven los núcleos muy picnóticos, eso quiere decir muy teñidos. Núcleos que son terminales, núcleos que están muy compactados. Pero fíjense acá a la derecha. ¿Se fijan a la derecha los núcleos cómo están? Tan grandes. Uno le da la recomendación a la señora que no tenga relaciones sexuales el día anterior al examen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no el tecnólogo médico ve puro espermatozoide en la muestra. No es célula. Eso es que planta. Pero aún así aparecen. Ven aquí en la misma foto que sale en el atlas, aparecen los espermatozoides. Oh, mira. Fíjense que esta célula tiene el núcleo muy grande. Por lo tanto, esta es una paciente que tiene un cáncer de cuello uterino. Eso. Bien, re temprano. Hicieron break. No tuvimos break. ¿Un break? No. ¿Un break? ¿Son 10 para las 10? ¿Se tiene que hablar? Vamos a avanzar un cachito.
¿Quieren que siga? No. Vamos a avanzar un poquito. Pero un pelito. Pero, si me canso para que se vayan. Usted lo que alcanza a la No, pero es que miren, sembramos para hoy para cosechar mañana. ¿Por qué? Dejarlo. Ya, no me dio más. ¿Por qué a las 10? Pero profe, tenemos una sola clase más para... Guarda. Algunos, no tanto. ¿Sale con el guardia? ¿A las 10? Dale. Ya, vamos a comenzar. Miren, esto es muy fácil. La endocrinología es solamente una imagen para que no entre en apoptosis, una sola, esta nada más. El hipotálamo, pero tienen que estar atentos, el hipotálamo va a producir un decapéptido, una proteína de 10 aminoácidos, que se llama GNRH, una hormona liberadora de gonadotropina. GNRH, la libera el hipotálamo, a nivel del sistema nervioso central. La GNRH actúa sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis, ustedes ya saben, de antes me dijeron que sabían por qué responde. Actúa liberando FSH y LH, que las mujeres ya saben para qué sirven. Me lo van a agradecer cuando tengan fisiología. El LH va a estimular a la célula de la tecla a producir progesterona y la FSH va a estimular a la célula de la granulosa a transformar esa misma progesterona en estradiol. ¿Ya? Pero en el hombre tiene otra función. En el hombre tiene otra función. La hormona LH actúa sobre una célula intersticial que antiguamente llamamos célula Leydig. También se usa. Está ese nombre, célula Leydig, que está en el testículo. Pero ¿para qué sirve esa célula Leydig? ¿Para qué? ¿Cuál es fundamental esa célula Leydig? Produce testosterona. Mientras más testosterona haya, más mitosis va a haber, más espermatozoides vamos a tener. Por cada segundo que pasa, el varón de la especie humana produce 1000 espermatozoides en un segundo. Una máquina de reproducción. A diferencia de la mujer, que tiene 400.000 óvulos, ¿ya? De los cuales ocupa 400, pero los 400, ¿cuándo fueron producidos esos 400? Cuando ella era un feto, al quinto mes de desarrollo fetal. Por lo tanto, si la mujer se droga, alcohol, fuma, todo, está induciendo daño en ese DNA. Daño que se va regenerando, reparando por la enzima que tiene el citoplasma del ovocito. Pero eso tiene un límite. Por lo tanto, el ovocito con la cual usted va a tener a su hijo, ya tiene la edad suya más 4 meses de gestación, porque al quinto mes se desarrollar. ¿Me entienden? Entonces ese ovocito ya tiene, si usted tiene hijo a los 30 o a los 20, ese ovocito ya tiene 20 años más 4 meses. Pero si tiene hijo a los 40, ya tiene 40 años. Toda la acumulación del daño de esos 40 años. En cambio, en el hombre, el espermatozoide tiene 90 días. Por lo tanto, se hace un tratamiento con hormonas, con vitaminas, y los espermatozoides que aparecen en el líquido seminal tienen 90 días. No tienen la edad del hombre, tienen la edad de 90 días. Por lo tanto, el hombre puede morir, como Anthony Quinn, un actor mexicano que hizo películas en Estados Unidos, y faltaba un año para que muriera y todavía se estaba haciendo hijos. La capacidad fértil del macho a un día de la tumba y va a ser fértil igual. ¿Sí? ¿Un mayor porcentaje de testosterona puede contribuir a mayor oxigenación? Sí, por supuesto. La testosterona como hormona anabolizante produce un aumento de la producción de eritropoyetina a nivel renal y también produce un aumento de los glóbulos rojos en la producción a nivel de la médula ósea. Y ese es un gran problema que tienen los sujetos que hacen fisiculturismo, que se inyectan testosterona, pero la testosterona ¿qué hace? Como anabólico también produce policitemia, un aumento de la cantidad de glóbulos rojos para oxigenar. ¿Ya? Por lo tanto, si aumentan los glóbulos rojos en sangre, la sangre se hace más densa. Por lo tanto, el corazón para poder expulsar esa sangre se esfuerza más. Por lo tanto, se agranda. Debe tener buen movimiento para... Claro. Y esa es una de las preocupaciones que tienen los deportistas que se dopan.
densificar tanto la sangre para no forzar tanto el corazón y terminar con una mega cardiopatía, corazón dilatado. ¿No? Fíjense acá, entonces, volviendo al tema, la LH produce un estímulo de la Leydig para producir testosterona. Testosterona que está en el testículo para producir un aumento de la división celular de las células germinales, que se llaman espermatogonias. Esa es la célula madre, la espermatogonia, la célula madre que va a producir aproximadamente, potencialmente cada espermatogonia puede producir 1096 espermatozoides, potencialmente. Muchos de ellos mueren durante este proceso de formación de espermatozoides. Y la FSH también actúa sobre el interior del testículo, ¿ya? Activando una célula que se llama célula sustentacular, que sustenta, célula sustentacular, también llamada célula de Sertoli, que favorece la maduración de su compañera, que es la célula germinal, que es la espermatogonia. ¿Ya? La célula de Sertoli es una célula nodriza que cuida, ¿ya? Que cuida a los espermatozoides en formación. ¿Ya? Fíjense acá. Entonces, de nuevo, no puede ser. Entonces, la célula de Sertoli, que tiene la capacidad de autoinhibirse, la Sertoli se inhibe porque produce una proteína, la misma célula, que inhibe la secreción de FSH y LH, pero la Leydig también se inhibe, porque la célula Leydig produce testosterona gracias al estímulo de la LH. Pero la misma testosterona inhibe a la adenohipófisis y también al hipotálamo. Por lo tanto, ese mecanismo de feedback se autorregula en todo este eje hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Ya? Eso con respecto a la endocrinología, no vamos a ver más. Y una sola imagen con respecto a la anatomía. Acá tenemos entonces el testículo, que tiene, el testículo humano pesa entre 20 y 25 gramos, pero fíjense acá. Sobre el testículo tenemos el epidídimo. Epi significa sobre el dídimo. Dídimo es testículo, por lo tanto el epi sobre, el epidídimo. El epidídimo, como el que estamos viendo en el dibujo, acá lo estamos viendo en fotografía, acá en dibujo también, tiene 3 segmentos. La cabeza que va arriba, el cuerpo que va hacia dorsal, y esta es la cola, donde se almacenan los espermatozoides. Ahí se almacenan hasta el momento de la eyaculación. El humano podría eyacular 10 veces seguidas en un solo día y aún así tener espermatozoide en la eyaculación número 10. Pero baja el volumen, pero no la concentración de espermatozoides. Entonces tenemos el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola. Pero fíjense después que viene un conducto. ¿Cuál es la función de este conducto? ¿Cuál es la función de ese conducto? Sacar los espermatozoides del epidídimo. Y sacar el latín que dice défero. Por lo tanto es el conducto deferente. Un conducto que saca los espermatozoides. Y si alguno de ustedes quiere ir a una vasectomía, ese es el que se corta. Y eso es reversible. Con un buen porcentaje de éxito, si esa reversión se hace dentro de los 6 primeros años. Porque después el organismo con su sistema inmune ataca a los espermatozoides. ¿Ya? Es reversible con un buen microcirujano, un urólogo que sepa hacer la reversión de esto, lo hace de manera eficiente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este conducto deferente. ¿Ya? Viene el conducto deferente, pasa cercano a la vejiga, y fíjense acá que aquí hay un conducto que está dentro de la próstata, que se llama el conducto eyaculador. Ese es el conducto eyaculador. Pero fíjense que este conducto eyaculador, acá se le unió otra glándula, que es la vesícula seminal, que no está presente en todos los animales. Los potros no lo tienen, ¿sí? En una vasectomía se corta el conducto Deferente. ¿Sí? pero No. Lo que pasa es que, miren, el testículo y el epidídimo solamente produce el 5% del líquido seminal, nada más. ¿Ah? 5% del líquido seminal. ¿Se está haciendo propaganda? 5% del líquido seminal
5% piensa que tiene... No, que lo operaron sin darse cuenta. Miren, los veo ahí riéndose. Miren, 5% del líquido seminal viene del testículo más el epididimo. Pero el 95%, miren, 95% restante viene de la vesícula seminal, de la próstata y de esta glándula anexa. Entonces, claro, se le hace una vasectomía y ¿qué porcentaje perdió el líquido seminal? 5%. Porque el 70% viene de la vesícula seminal, 20-25% viene de acá, de la próstata. ¿Se fijan? Entonces, paciente que tiene vasectomía, el sujeto que tiene vasectomía, el líquido seminal no cambia nada, solamente que no hay espermatozoide. ¿Captaron? ¿Y qué pasa con ese espermatozoide? El mismo epitelio, el epididimo, los fagocita, se lo comen. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Y acá está la próstata. Mire, la próstata produce un 20% del líquido seminal. Un líquido ácido, porque tiene ácido cítrico. Citrato de sodio. Profe dijo que la vesícula seminal producía 70. Pero la vesícula seminal produce un líquido que es alcalino. La vesícula seminal produce un líquido básico, alcalino. En cambio la próstata produce un líquido más bien ácido. Y acá miren, esa glándula que están en la base, aquí miren, una glándula que tiene el tamaño de un poroto, 1 centímetro cúbico, hay dos. Antes esa glándula, cuando nosotros estudiamos en el colegio, se llamaba glándula de Cooper. Ahora se llaman glándulas bulbouretrales. Esas glándulas bulbouretrales tienen una función importantísima, porque producen bicarbonato y moco. ¿Y para qué será importante el bicarbonato? Ahí, producir secreción alcalina, porque la uretra está ácida, y eso mata a los espermatozoides. Mata a los espermatozoides. Entonces, para evitar eso, durante la estimulación sexual, la primera glándula que se estimula son las glándulas bulbouretrales para lubricar la uretra peniana, de tal manera que ahora eso que era ácido, ahora es alcalino. Y lo pasa los espermatozoides. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué asco, hijo? ¿Ah? Era otra cosa. Ah, no era la glándula bulbouretral. Entonces, esta glándula bulbouretral va a producir la primera secreción. La primera secreción alcalina viscosa, ya que va a neutralizar la acidez de la uretra peniana. Pero el líquido seminal en su conjunto, ¿será alcalino o será ácido? ¿Alcalino o ácido del líquido? ¿Recuerdan las proporciones? Yo le dije 70% viene de la vesícula seminal y alcalino, 20% la próstata y ácido. En conjunto será alcalino, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque el 70%. ¿Para qué servirá eso que sea alcalino fisiológicamente? Para proteger los espermatozoides de la acidez vaginal. Porque la vagina tiene un ácido, es ácida. ¿Por qué es ácida? Porque hay una bacteria. ¿Tuvieron microbiología? No. Hay una bacteria que se llama Lactobacillus vaginalis que transforma la glucosa en ácido láctico para que la mujer... Esa bacteria es un comensal, la ayuda a la mujer para que gracias a ese ambiente ácido no entren hongos. Si la mujer toma antibiótico, mata todas sus bacterias. Si tiene una neumonía y no toma un buen antibiótico, va a matar su flora normal. Por lo tanto, es posible que entre una cándida, porque ahora mató sus bacterias normales. Si tomamos antibiótico, posiblemente cualquiera de nosotros toma antibiótico porque tiene una neumonía, probablemente mata su flora normal intestinal. Por lo tanto, nos da diarrea, nos enfermamos de la guata y estamos tomando antibióticos por otra cosa, por una neumonía o algo respiratorio. Entonces hay que tomar un reconstituyente bacteriano que lo venden en la farmacia. Un chamito, cualquiera de esos. Eso con respecto a la anatomía del sistema reproductor masculino. Esa es una fotografía que saqué hace harto años en la clínica Las Condes, paciente que sufrió una orquiectomía bilateral. Una orquis significa testículo, una orquiectomía que se le sacaron los dos cocos. ¿Ah? Bilateral. Eso mismo que Una orquiectomía bilateral. Paciente que sufre cáncer, a veces tiene cáncer en los dos testículos.
se extirpan los dos testículos completos y el paciente queda sin la fábrica de testosterona, pero no hay problema porque se le inyecta. Testosterona cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de las mezclas de testosterona que se inyecta. ¿Ya? Pero el epididimo nos manda al laboratorio y ahí literalmente el tecnólogo médico que hace entra a picar con 2 portaobjetos estériles, empieza a picotear eso y se congela para guardar los espermatozoides y para preservar la fertilidad de ese varón a futuro. Se congelan a 196 grados bajo cero. En nitrógeno. ¿Ya? De esa manera ese varón sin testículo puede ser padre por fecundación asistida en el futuro. ¿Ya? Eso es un epididimo. Y fíjense acá, aquí está el testículo. Lo que envuelve al testículo, una capa fíjense acá, lo que envuelve a esta capa es la albuginia. La albuginia. Y esta albuginia emite proyecciones hacia la parte posterior del testículo, donde hay una red, como un laberinto. Esa se llama la red testicular, red de testis, un laberinto donde caen los espermatozoides. Fíjense que esta túnica albuginea, si me siguen acá, separa el testículo en lobulillos. Este es un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. Generalmente se divide el testículo en 250 lobulillos. ¿Quién separa? ¿Quién forma esta trabécula? Esto que está marcado acá, la albuginia. Va a formar estos lobulillos. Y vamos a dar solamente un par de ejemplos para que comparemos. Dentro de cada lobulillo, ¿cuántos lobulillos son? 250, ¿cierto? Por testículo. Dentro de cada lobulillo, en promedio, hay 2 túbulos seminíferos. Estos tubos que estamos viendo acá, como esta manguera que vemos ahí, en el interior de ellas se están produciendo los espermatozoides. En esos túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos, que son 2, en promedio miden 50 centímetros. Está muy enrollado esto, 50 centímetros en promedio. Pero son 2. Por lo tanto, tenemos 1 metro de túbulos seminíferos en cada lobulillo. ¿Y cuántos son? 250 lobulillos. 250 lobulillos. Y cada lobulillo tiene 1 metro de túbulos seminíferos. ¿Cuántos metros hay en cada testículo? En cada testículo hay 250 metros. En cada testículo hay 250 metros, porque hay 250 lobulillos. En cada lobulillo hay 1 metro. Pero son 250 lobulillos. Por lo tanto, tenemos 250 metros. Pero la mayoría de los varones tenemos 2 testículos. Por lo tanto, tenemos 500 metros. Eso no es nada. En comparación al toro, 20 kilómetros de toro. 20 kilómetros de túbulos seminíferos produciendo espermatozoides. Por eso el humano cada segundo produce 1000 espermatozoides. O sea, en esto que duró la clase, imagínense. ¿Ya? Todos los espermatozoides que sean. Cada latido cardíaco significa 1000 espermatozoides nuevos. El ser humano produce en el día, para que se considere normal, 15 millones de espermatozoides. Pero puede llegar a producir 300 millones de espermatozoides. Una cucharadita de té de líquido seminal podría reemplazar toda la población de Estados Unidos. Porque hay cantidad de espermatozoides suficientes. Hay que buscar ovocitos nomás. Pero nosotros podemos tomar un espermatozoide, aunque sea defectuoso, y colocarlo dentro de un óvulo, violar a un óvulo, colocando un espermatozoide dentro de este óvulo, y vamos a tener un embrión igual. Claro. Una inyección intracitoplasmática o cital. Pacientes que, por ejemplo, cuando le dan pena porque tienen muy poquito espermatozoide en el líquido seminal, se toman ese espermatozoide, uno que se tome, aquí tenemos secuestrado el óvulo, listo, se acabó. Eso uno lo hace con dos óvulos, y obtiene 7 embrión en el cual hice ese procedimiento, lo veo piñuflo, tomo una célula, tomo lo que se llama una sola célula de este embrión, no le va a hacer daño, y hago un estudio genético.
y veo que no tenga síndrome de Down, Klinefelter, trisomía 21, ninguna alteración cromosómica, que veo que está sanito porque le saqué solamente una célula, este embrión lo transfiero a la madre del receptor. Si veo que tiene alguna alteración, le pregunto, mire, su hijo tiene tal condición genética, este embrión, ¿qué hacemos? ¿Lo implantamos o tenemos todavía nuevo ovocito? Porque antes él produce una... ¿Se acuerdan que le dije que a la mujer, a cualquier hembra, le podemos inducir sobreovulación? Y después esos óvulos que parecían como en el ovario, el síndrome ovario poliquístico, eso lo podemos hacer artificialmente y tomar ovocitos, pinchar y tomar ovocitos. Se le puede ofrecer a la mujer, no, ¿sabe qué? Podemos descongelar otro óvulo y hacer el mismo procedimiento y verificar que ese embrión sea sano para transferir. La mujer toma una decisión con un genetista. ¿Transferimos este embrión o no lo transferimos? ¿Ya? ¿Ya? Y eso es cosa de todos los días, que los médicos veterinarios hacen ICSI en óvulos, en especie económicamente rentable. Producción, economía. Acá está el túbulo seminífero que va a caer, se hace recto, acá en este punto se hace recto, acá en la recta testicular, en esta recta testis, en este laberinto. Fíjense, los espermatozoides caen en este laberinto y salen a través de estos conductillos eferentes, que son entre 10 y 15 conductillos eferentes, salen a un único conducto, un solo conducto, que está muy enrollado, un conducto que mide 6 metros. Mide 6 metros, de aquí hasta el fondo, hasta la ventana, 6 metros. Pero está muy enrollado y compactado 7 centímetros. Y es el epididimo. Entonces estos conductillos eferentes, que son parte de la cabeza del epididimo, caen en un único conducto epidimal. Todo esto es cabeza, todo esto es cuerpo y todo esto es cola. ¿Estamos? ¿Lo dejamos hasta aquí? Muy bien, me recuerdan entonces, tenemos la morfología testicular y acá la próxima semana.